Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Un gusto saludarles y le doy gracias al Señor que podamos estar a través inclusive de este medio, poder saludarnos y poder escucharnos. Un fuerte abrazo a la distancia. Espero que esté bien, se encuentre bien y que estemos orando unos por otros para que el Señor pues esté permitiendo su voluntad en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Ya los extrañamos. Y primeramente Dios, pues que Dios el Señor permita a su tiempo el poder reunirnos. Mientras tanto vamos a estar viendo algunos temas y los vamos a estar subiendo como lo hemos estado haciendo a través de este medio. Si alguien del grupo o alguien de la iglesia no tiene el WhatsApp o no está dentro del grupo de WhatsApp, por favor hermano, hágale la invitación y envíeme su número si no lo tengo para que podamos estar en contacto y podamos estar alimentándonos. Yo sé que en este momento, hermanos, hay muchos medios por los cuales nosotros podemos alimentarnos de la palabra. Qué bueno que tenemos esa hambre, esas ganas de alimentarnos, pero no nada más se trata, hermanos, de tener ganas de alimentarnos o de escuchar la palabra de Dios, sino que esto va más allá, y como lo hemos estado viendo y predicando y compartiendo, necesitamos vivir conforme a la voluntad del Padre, vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, pero esto es obviamente a través de una vida que le agrade al Señor, a través de su palabra. Y le invito, hermano, que a través de los audios no nada más se acostumbre a escuchar predicaciones de otras personas, mías, etcétera, sino créame que de nada sirve si escuchamos nada más y se queda en una bonita reflexión. Por más que la persona predique lo mejor posible, comparta lo mejor posible, si eso no llega al corazón de usted para que cambie su vida, transforme su vida, no tiene ningún sentido. Sí, entonces si creemos, hermanos, que lo que estamos compartiendo es la palabra del Señor, no es palabra de hombre, y esa palabra debe de redarguir nuestros corazones para que nuestras vidas sean transformadas. Así que ahí está la invitación, hermanos, para que sigamos escuchando las predicaciones. Si usted está siguiendo algún pastor por internet que está predicando la palabra, qué bueno, pero vuelvo a insistir, no solo se queda en escuchar nada más. También de la misma manera le hago una invitación amplia a que medite la palabra del Señor, hermanos, que tenga un encuentro con Dios, que vaya a la Escritura y que usted conozca a su Dios a través de la palabra y busque la enseñanza que el Señor nos quiere dar cada día para poder vivir bajo esa voluntad. Así que le hago la invitación, hermano, que es mucho mejor tener una relación personal con Dios. Tener esa relación personal con Dios es lo más importante para nosotros en estos momentos. Así que le invito, hermano, a que esté meditando, esté escuchando los audios. El día de hoy, hermanos, quisiera hablar acerca del capítulo 9. No quiero ahondar en lo que ya vimos el día viernes acerca del capítulo 9, versos del 1 al 7. Dios en medio, hermanos, del juicio contra Israel, contra Judá, está mostrándonos la forma en que Él nos va a salvar. ¿Esto qué significa, hermanos? Significa que el pueblo, es un pueblo que no puede someterse a la voluntad de Dios, es un pueblo que no puede vivir bajo la ley de Dios. Y eso la Biblia nos lo ha mostrado desde el principio de la creación. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a Adán y a Eva, nos damos cuenta que este hombre no se puede someter a la voluntad de Dios, y lo que desprecia el hombre es el gobierno de Dios sobre su vida. Esto lo venimos viendo a través de la historia, y lo vemos, hermanos, por ejemplo, en la Torre de Babel. De igual manera, esta generación después del diluvio, también lo que menciona es lo siguiente. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al libro de Génesis, capítulo 11,
Estos hombres también mencionan algo muy importante, dice el verso 1, tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Esto qué significa, hermanos? No es otra cosa más que nosotros queremos vivir y hacer conforme nosotros queremos. Edifiquemos una torre por si viene otra devastación, por si Dios trae otro diluvio. ¿Para qué? Para que nosotros no queremos estar bajo su gobierno, bajo su señorío. Hagámonos un nombre. Eso significa nosotros queremos gobernarnos a nosotros mismos. Este capítulo 11 de Génesis nos habla de cómo el hombre no se puede someter y sujetar a la voluntad de Dios, hermanos. Por lo tanto, Dios tiene que intervenir. Dios tiene que intervenir en el hombre para que el hombre mismo pueda someterse a la voluntad de Dios. Esto lo vemos también con el pueblo de Israel en el desierto. La primera generación que sale del desierto, hermanos, es una generación que se va quejando durante todo el desierto, durante todo el periodo del desierto, se va quejando, queriendo regresar siempre a Egipto. Es una generación que se rehúsa a conquistar la tierra que Dios ya le había dado por posesión, que Dios le había jurado a sus padres, a sus antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob, que se las daría por heredad, pero este pueblo se niega, hermanos, a conquistar. ¿Qué es esto? No es otra cosa más que incredulidad, y eso lo vemos en el libro de Hebreos, capítulo 3, en el verso 16, dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Eso está haciendo relación exactamente al libro de Números capítulo 13 y 14, esa generación que va en el desierto, que está en Cades Barnea, a punto de conquistar en la zona sur, exactamente antes de llegar a Canaán, para que ellos puedan ir y conquistar la tierra. Se rehusaron y dice que aquí que le provocaron al Señor. Estos fueron todos los que salieron por mano de Moisés, menciona. En el verso 17 dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? O sea, esto que hicieron ellos al negarse a conquistar la tierra, a tomar la tierra, fue pecado delante de Dios. ¿Y qué es eso, hermanos? En el verso 18 menciona y dice, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Entonces, esta palabra nos dice que ellos no pudieron entrar en ese reposo. ¿Por qué? Por su desobediencia. Y en el verso 19, vean la comparación que hace. En el verso 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. O sea, la desobediencia es incredulidad. Ellos no creyeron a Dios, no le creyeron a Dios y entonces desobedecieron. Era un pueblo incrédulo que siempre estaba quejándose delante de Dios, queriendo regresar a Egipto. Es como si nosotros nos quejáramos de todo lo que nos está pasando ahora y quisiéramos regresar y a vivir la vida que vivíamos antes. Hay personas que yo conozco que dicen estaba mejor antes cuando no conocía al Señor, que ahora que estoy conociendo al Señor, ahora todo me va mal. Y así, hermanos, las personas a veces sucede con las personas. Así sucedió con el pueblo de Israel. No quiso entrar a la tierra, se rehusó por la incredulidad que había en sus corazones. Y esto no es otra cosa más que rehusarse a vivir bajo el gobierno de Dios, es rehusarse a vivir bajo los mandamientos y estatutos de Dios. Las personas, el mundo, el hombre no puede, no quiere someterse a la voluntad de Dios. El hombre piensa que sabe hacer las cosas, sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, y entonces el hombre quiere vivir sus propias vidas. El hombre no quiere que alguien le diga esto es bueno, esto es malo, no lo hagas, si lo hagas, sino el hombre mismo quiere ser su propio Dios, su propio rey. Y eso, hermanos, es lo que nosotros tenemos que ver en el libro de Isaías. Cuando Dios menciona que en medio del juicio a un pueblo que nunca pudo someterse a la voluntad de Dios, en medio de ese juicio que viene, Dios va a proveer
a un Salvador, Dios va a proveer a un Rey que va a venir y nos va a salvar de nuestros pecados, es porque el hombre no puede salvarse por sí mismo. Y eso nos debe de alegrar, hermanos, a nosotros. ¿Por qué? Porque en cierta manera, hermanos, nosotros gozamos de un privilegio, hermanos, que Dios solamente nos pudo haber dado. Nosotros estábamos inmersos, hermanos, en tinieblas, y Dios le ha placido traernos a Él y salvarnos y darnos la salvación prometida a través de este Emanuel, que Dios va a estar con nosotros. Y nosotros lo vemos el día de hoy, hermanos. Sabemos que Cristo, el Espíritu de Dios, mora en nosotros, y eso nos da la seguridad que Él está con nosotros. Dice el libro de Mateo, ya cuando Jesús había resucitado, menciona a sus discípulos y les dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Esto qué significa, hermano? Alguien que tiene potestad en el cielo y en la tierra significa que tiene todo el poder, toda la autoridad, todo el gobierno. Esto significa que Jesús es Rey. Dice entonces: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, la forma en que tiene que vivir ese pueblo de este Rey Jesús es, hermanos, vivir cumpliendo las enseñanzas y cumpliendo sus mandamientos. Esto es lo que nos pide el Señor ahora a cada uno de nosotros. Tenemos que vivir de esta manera. Pero miren la promesa que hace: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es lo que tenemos que nosotros ver, hermanos, y estar confiados en eso. Dios está con nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios mora en nuestras vidas. El Espíritu de Dios guía nuestras vidas, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en nuestras vidas y nos acompañan a través de toda esta vida en este mundo. ¿Y qué es esto? Sino librarnos de la ira de Dios, hermanos. Dios va a traer juicio sobre este mundo, así como lo anunció también sobre Israel y Judá. Estos pueblos que no se arrepintieron, no regresaron a Dios, sino que se fueron tras dioses ajenos y adoraron a esos dioses ajenos, hermanos. Entonces Dios promete traer juicio, no nada más a su pueblo, sino a todas las naciones. Dice el libro de Efesios capítulo 2: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Hermanos, ahora tenemos vida. Nuestra condición anterior era de muerte. ¿Por qué era de muerte? Porque estábamos nosotros en nuestros pecados. Entonces, Dios, ¿qué hace? Nos da vida. Pero en nuestra condición de muerte, ¿cómo estábamos? En los cuales dice: anduvimos en otro tiempo en nuestros pecados, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, vivíamos conforme al patrón, la forma, el molde del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, hace referencia a Satanás aquí. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, tiene este espíritu del príncipe de la potestad del aire, tiene control, está operando en la vida de las personas. En el verso 3 dice: entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué? Dice, fíjense cómo decía: en los deseos de nuestra carne, en la voluntad de la carne y en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso significa que nosotros merecíamos la ira de Dios, hermanos. Merecíamos la ira de Dios. De eso Dios nos ha salvado, de eso Dios nos ha rescatado, de su ira. ¿A través de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, en medio, hermanos, de ese juicio que trae contra el pueblo de Judá y contra el pueblo de Israel, anuncia que solamente el pueblo, solamente el hombre se puede salvar a través de este Mesías prometido, de este Emanuel, de este príncipe de paz, de este Rey que venía a este mundo a dar su vida por nosotros. Pero quiero que usted vea, hermanos, en el capítulo 9 de Isaías, a partir del verso 8, cómo Dios habla en contra de Jacob. Pero aquí se refiere, en cierta manera, en gran parte del pasaje,
se refiere a Samaria. ¿Quién es Samaria? El pueblo del norte. Recordemos que el rey Acaz vivió en el lapso entre el 731 y 715. Ese lapso, en la mitad, en el 722, Samaria cae destruida por los asirios. Pero desde antes de que ocurriera esto, Dios ya había anunciado lo que iba a hacer. Y ustedes tienen que verlo aquí en el verso 8, dice: el Señor se ha pronunciado contra Jacob, su juicio ha caído sobre Israel. Y dice el verso 9: y los habitantes de Israel y de Samaria, quienes hablaron con tanta soberbia y arrogancia, pronto se enterarán. O sea, dentro del pueblo de Samaria, de Israel, el reino del norte, dice que se estaba hablando con soberbia y arrogancia. Dice el verso 10 lo que decían. ¿Por qué Dios menciona que es un pueblo soberbio y arrogante? Dice: reemplazaremos los ladrillos rotos de nuestras ruinas con piedras labradas y volveremos a plantar cedros donde cayeron las higueras del sicomoro. O sea, significa que para ellos, hermanos, ellos creían que todavía, a pesar de la situación que estaban viviendo, ellos iban a reconstruir, ellos iban a volver a plantar. Pero el Señor, dice el verso 11, traerá a los enemigos de Rezín contra Israel e incitará a todos sus adversarios. Los sirios desde el oriente y los filisteos desde el occidente sacarán sus colmillos y devorarán a Israel, pero aún así no quedará satisfecho el enojo del Señor, su puño sigue preparado para dar el golpe. Verso 13 dice: pues después de tanto castigo, el pueblo seguirá sin arrepentirse. Qué triste, ¿no le parece, hermano? Qué triste que Dios esté juzgando a ese pueblo y este pueblo no pueda sentir arrepentimiento alguno. Y como no se puede arrepentir, y como no hay un sentimiento de arrepentimiento, no puede buscar al Señor. Y eso significa no otra cosa, hermanos, sino significa juicio de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo vimos, hermanos. En el capítulo 6 de Isaías, cuando Isaías ve la visión donde está Dios, dice en el verso 1: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que ver y contrastar la santidad de Dios con la santidad del pueblo. La santidad de Dios con lo que estaba haciendo el pueblo. Y nosotros lo vemos en el verso 4, dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová, ¿quién? De los ejércitos. Hermanos, ¿cuál era la condición del pueblo? Era un pueblo inmundo. Y un pueblo inmundo que contrastaba con la santidad 3 veces santo de Jehová. ¿Qué se merecía este pueblo? Se merecía ser destruido. Y mismo Isaías dice: soy muerto. ¿Por qué? Porque ha visto a Dios en medio de... y él se consideraba inmundo. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que yo toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Qué es esto? No es otra cosa más que la obra de salvación a través de Cristo Jesús, hermanos. Dios proveyendo la salvación, y en este caso limpiando la culpa de ¿quién? De Isaías, para que pudiera estar en su presencia. En el verso 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?
Entonces respondí yo: he aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para él sanidad. O sea, cuando un pueblo, hermano, está cegado, está sordo, no puede entender en qué condición se encuentra. Y eso es lo que yo quiero que hoy entiendas tú. Cuando tú no puedes ver la condición en la que te encuentras, es la peor condición en la que puedes estar. Cuando tú no sientes enfermedad, cuando tú no sientes dolor, tú no puedes saber si estás enfermo o no. Hermanos, la peor condición del hombre es cuando el hombre se piensa a sí mismo que está bien. Cuando no hay ningún motivo, escucha, pero no se arrepiente, no cambia. Su corazón para él está bien. Están escuchando el juicio de Dios, pero no resuena, no resuena en sus oídos este juicio de Dios. Al contrario, hay altivez. Y como no hay arrepentimiento, como no hay un dolor que diga: te estoy agrediendo, Señor, entonces ¿qué sucede? No se busca al Señor. No se atiende y no se busca al Señor. Esto se llama soberbia. Esto se llama altivez. ¿Por qué? Porque decimos: no pasa nada. No pasa nada. Hermanos, este es el juicio de Dios sobre el pueblo. Cuando la palabra es expuesta, cuando la palabra es predicada y no pasa absolutamente nada. Por eso al principio, hermanos, yo les mencionaba cuán importante es que a través de la Escritura nos demos cuenta de cómo estamos. No debemos de perder de vista qué es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es vista en el libro de Hebreos como una espada. En el capítulo 4, hermanos, a partir del verso 2 se menciona y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Esta palabra penetra, nos discierne, nos deja ver, descubre, deslumbra en realidad que nuestros pensamientos y aún las intenciones de nuestro corazón. Por eso hoy te hago la invitación, hermano. Día domingo, el día del Señor. ¿Cómo estás mirándote? El pueblo de Israel siempre pensó de sí mismo que estaba bien. Créeme, hermano, cuando te digo que el pueblo de Israel pensaba que estaba adorando a Jehová. El pueblo de Israel del norte, estoy hablando del pueblo de Israel del norte, el pueblo de Samaria, que fue destruido en el 722 y del cual está hablando el capítulo 9 de Isaías a partir del verso 8, es un reclamo de Dios a este pueblo soberbio. Durante mucho tiempo, hermanos, el pueblo de Israel estuvo adorando a unos becerros. En Primera de Reyes, capítulo 12, cuando se hace la división del reino y Dios le da a Jeroboam las 10 tribus del norte, este hombre hace algo terrible, que persiguió durante toda su existencia al reino del norte, al reino de Israel.
Dice Primera de Reyes capítulo 12 verso 25: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. O sea, lo que tenía miedo este Jeroboam era que el pueblo se fuera a adorar a Jerusalén y se uniera y reconociera en este caso a Roboam como rey suyo. Pero este Jeroboam ignoraba que era Dios mismo el que le había dado esos reinos. Pero este hombre, sin entendimiento de lo que Dios había hecho, más bien envuelto en todo lo que porque hubo un tiempo que él se fue a Egipto, adoptando todas esas cosas de Egipto, se olvida que es Dios el que le dio, hermanos, a él esas 10 tribus. Entonces, ¿qué sucede? Este rey dice en el verso 27: si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Esto qué significa? Dice: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bástate habéis subido a Jerusalén. He aquí tus 2 dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante del uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. ¿Qué significa esto? Esto no son palabras menores, hermano. Este hombre, Jeroboam, le dice al pueblo: aquí están tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Quién sacó al pueblo de Egipto? Jehová. Entonces ahí estaba un becerro. ¿Qué le estaba diciendo al pueblo? Ese es Jehová. Durante todo el tiempo, hermanos, durante todo el tiempo, si ustedes examinan cada rey del reino del norte, cada rey del reino del norte, la expresión que utiliza la Biblia para mencionar a estos reyes es que siguieron el pecado de Jeroboam. Siguieron el pecado de Jeroboam. Y hasta el final de sus días, hasta que fue destruido, el pueblo de Israel siguió el pecado de Jeroboam. O sea, en otras palabras, para ese pueblo, Jehová era un becerro. Qué terrible, ¿no, hermanos? Pero Dios no se quedó así, sino que envió una y otra vez profetas que le hablaran a este pueblo que estaba mal, que se arrepintiera, que cambiara. Dice entonces, Segunda de Reyes capítulo 17, dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardaos mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Hermanos, ¿Dios qué hizo? Envió su palabra. Siempre envió su palabra. Entonces, precisamente por eso, hermanos, yo me pongo a pensar, hoy buscamos predicaciones, quién predica mejor. Ahora con esto de la contingencia, todos subimos nuestras predicaciones a internet y buscamos que tengan muchos likes y compartan y hagan esto. Qué bueno, qué bueno. Pero ¿sabe qué? Que no se quede solamente en escuchar por escuchar. Porque cuando escuchamos la palabra de Dios, debe de ser atendida realmente en nuestro corazón. Y cuando Dios está diciendo arrepiéntete, nos debemos de arrepentir. Porque hay algo en nuestros corazones y en nuestras vidas que nosotros no estamos viendo, pero Dios sí. Porque penetra hasta partir el alma. Porque esta palabra penetra
y Dios ve hasta lo profundo de nuestro corazón, nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros no nos podemos ver a nosotros mismos. Somos incapaces de examinarnos y de ver nuestra alma y las intenciones del corazón. El hombre es incapaz de verse a sí mismo. El hombre está acostumbrado a gobernarse a sí mismo. Está acostumbrado a hacer lo que quiere. Y nunca va a recapacitar para salvación. No podemos nosotros, hermanos, recapacitar para salvación. Es Dios hablando a nuestras vidas. Es cuando Dios trae esa palabra y redarguye nuestros corazones y el Espíritu de Dios entra en nuestras vidas para poder voltear a ver a Jesús, voltear a ver a Jehová. Hermanos, en medio de esta situación, la palabra de Dios debe de ser aplicada de esta manera. No se trata del que más oye, no se trata del que más escucha, se trata del que escucha y pone por obra. La palabra de Dios, hermano, menciona en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el verso 19, vean la expresión que utiliza. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Por qué? ¿Por qué debemos ser tardos para hablar, tardos para airarse? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, cuando la persona se gobierna a sí mismo, cuando el hombre quiere hacer su voluntad, en eso no obra la justicia de Dios. Ponemos este ejemplo, ¿no? Airarse. Debemos ser tardos para airarse. ¿Por qué? Porque en medio de eso no obra la justicia de Dios. Cuando tú quieres hacer tu voluntad, cuando tú quieres hacer lo que tú quieres, en eso no obra la voluntad de Dios. Entonces en el verso 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Y qué es esto que de recibir con mansedumbre la palabra implantada? Dios ha implantado su palabra. Esto quiere decir que Dios ha establecido en nosotros su palabra y la debemos de recibir con mansedumbre. Esto significa que esa palabra debe de gobernar nuestras vidas. La palabra mansedumbre, hermano, significa como ese caballo que no tiene control, que es un caballo que vive libre, pero que de repente es tomado y domado. Y es capaz de ser dirigido y de llevar a una persona a donde esta persona quiera. Eso, hermano, significa mansedumbre. Significa que esa palabra implantada en nosotros debe de ser la que debe de guiar nuestros corazones. No te acostumbres a escuchar solamente. ¿Es bueno escuchar la palabra? Claro que sí, hermano. Tienes que tener ahorita discernimiento porque hay tantas cosas en internet. Ahora tenemos tanto tiempo, ¿no? Algunos ya tienen tiempo y están escuchando la palabra, pero no se trata de escuchar y de escuchar, sino que esa palabra que Dios ha implantado, ha establecido en nuestras vidas, nos dirija. Sea como ese jinete que está sobre nosotros llevando el control de nuestras vidas. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué le digo esto? Mire lo que sigue después. Dice: la cual puede salvar vuestras almas. Eso significa esto. La salvación significa esto: recibir la palabra de Dios y que esa palabra sea la que los dirija. ¿Cuál fue el pecado de Israel y de Judá? Nunca atendió la palabra de Dios, pero siempre la escuchó. Por medio de los profetas, por medio de los videntes, Dios siempre le estuvo hablando al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. Y el pueblo de Israel y de Judá no pudo oír. Estaba ciego. Su corazón estaba engrosado. ¿Por qué? Porque sentían que estaban haciendo las cosas correctas. No pasa nada, decían. Dice Isaías 9:10: reemplazamos los ladrillos rotos de nuestras ruinas con piedra labrada.
O sea, volveremos a edificar y lo volveremos a edificar mucho mejor. Volveremos a plantar pero ya no plantaremos higueras, sino ahora plantaremos cedros. Era un pueblo que se sentía fuerte, se sentía a sí mismo poderoso. No pasa nada. Entonces el libro de Santiago, en el capítulo 1, 22, después de decir que esa palabra implantada en nosotros, que debe de gobernar nuestras vidas, puede salvar nuestras almas. ¿Por qué? Porque por medio de esa palabra nosotros recibimos el gobierno de Dios. Pero ¿qué dice? ¿Cuál es la recomendación en el verso 22? Véalo ahí en su Biblia, hermano. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. O sea, en otras palabras, la palabra es como un espejo que nos permite ver exactamente cómo estamos. Créame, hermano, que cuando la palabra de Dios menciona, arrepiéntete, estás mal, hay juicio, es porque tenemos que examinar nuestras vidas. Qué fácil es cuando nosotros vemos la obra de Dios y agradecemos, gracias Señor porque nos salvaste. Veo muchas aplicaciones de la meditación, de muchas personas que suben a los grupos las meditaciones y siempre están agradeciendo al Señor por ciertas cosas. De cierta manera sí, debemos estar agradecidos por el Señor. Pero ¿cuándo viene el arrepentimiento, hermanos? ¿Cuándo? ¿Cuándo viene el aceptar lo que la palabra de Dios dice? Porque si la palabra de Dios está mencionando que traerá juicio, es porque traerá juicio y porque nosotros tenemos que vernos a través de ese espejo. El libro de Isaías trae salvación, nos muestra la salvación de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo nos muestra el juicio que trae ante un pueblo pecador. No solamente te vayas por el agradecimiento de que Dios nos ha salvado, que sí debemos de hacerlo, hermanos, porque Dios nos ha salvado, pero también te tienes que ver en el espejo del pueblo de Israel. Te tienes que ver en el espejo de ese juicio de Dios que trae sobre este pueblo y por qué lo trae sobre ese pueblo. No creas que el Señor no va a traer juicio sobre este mundo. Claro que lo va a traer. El juicio que trajo sobre Israel del norte y el juicio que trajo sobre Judá es un ejemplo de lo que Dios va a hacer cuando Él regrese. Él va a traer juicio sobre este mundo. Y está trayendo juicio sobre este mundo porque este mundo está sordo, está ciego, no puede escuchar ni entender la palabra de Dios. Pero nosotros la tenemos aquí. La palabra de Dios está delante de nosotros. ¿Por qué no hacerle caso? ¿Por qué no cambiar? La palabra de Dios es un espejo que nos deja ver cómo estamos y nos podemos contemplar tal y como somos. Mírate a través de la palabra de Dios y quebranta tu corazón delante de Dios. ¿Para qué? Para que vivas de acuerdo a la voluntad de Dios, para que reconozcas tu condición delante de Dios. Y si no estás viviendo bajo la voluntad de Dios, hermano, cambia, atiende la voz de Dios. En el verso 23 de Santiago capítulo 1 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Dice el verso 24: porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. ¿Esto qué significa, hermanos? Es como si te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si la palabra te está diciendo cómo eres. No nos acostumbremos, hermanos, a pensar que este pueblo es este pueblo de hace años. Refléjate a través de estas palabras. Que sean palabras de hoy porque son tan actuales como nunca. Hay que obedecer la palabra de Dios. Hay que ser hacedores. Dice el verso 25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace.
Persevera en la palabra, hermano. Mira atentamente en la perfecta ley de Dios. Vive conforme a la ley de Dios. Guarda la palabra de Dios, vive en esa palabra. No seas oidor olvidadizo. No te olvides cómo te descubrió la palabra. No te olvides de lo que la palabra te dice. Ahora no te estoy diciendo que agradezcas al Señor por la salvación que nos ha dado. Pero cuando vemos la palabra de Dios y vemos el juicio y la salvación, y vemos la salvación de Dios que Dios nos dio, también tenemos que ver al mismo tiempo el juicio. Y eso es lo que estoy mirando últimamente. Gracias a Dios porque Dios me salvó. Sí es cierto, hermano. Pero también dice que va a traer juicio contra la desobediencia. Que va a traer juicio contra ese pueblo que es sordo y ciego y nunca pudo atender a la voluntad de Dios. Hoy te invito a que te mires a través de la palabra. A que veas lo que Dios ha hecho por nosotros y que nosotros debemos oír esa palabra. El Señor nos gobierna ahora a través de la palabra de Dios, así como quiso gobernar al pueblo de Israel a través de su palabra. Pero este pueblo no quiso obedecer. ¿Y tú, hermano, estás obedeciendo? ¿Estás escuchando? ¿Eres oidor y hacedor? ¿O eres un oidor olvidadizo? Que el Señor les bendiga, hermanos. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo y estemos orando al Señor por nuestras vidas.